Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nuevamente, Padre Santo, me pongo en tus manos, clamando, Señor, tu ayuda. Tuvimos todo en este tiempo, Señor, hasta aquí, agradeciéndote toda esa obra que hiciste en cada uno de nosotros y que hoy continúas haciendo a través de la perseverancia, Señor. Y por eso te pido que en esta mañana, Señor, tú me asistas, me guíes, sea tu mismo Espíritu obrando en mí, permitiéndome hablar con denuedo, Señor, y explicar de manera sencilla tu palabra y clara, Señor. Ese es mi anhelo, te pido tu ayuda, Señor, porque soy un siervo inútil, Padre, y me presento delante de ti para que tú hagas conmigo conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén y amén. Dice la palabra ahí en el verso 25 del capítulo 5 de Gálatas: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es, para poner un poquito en contexto de qué venía o qué es lo que estaba hablando o habla esta carta? Estuvimos viendo que esta carta es la defensa del Evangelio. Titulamos esta serie como la defensa del Evangelio de la gracia. Y Pablo se pronunciaba contra los judaizantes, aquellos que como la levadura se habían infiltrado en las iglesias y habían fermentado la libertad de los creyentes. Ellos se metieron para espiar la libertad de los creyentes, esa libertad que tenían en Cristo, y eran arrastrados nuevamente al legalismo. Los sacaban de la libertad para llevarlos a la esclavitud de la ley, confundiendo a aquellos hermanos con la enseñanza de otro evangelio. Estos habían distorsionado esa gracia soberana por aquel evangelio que fue revelado, como dice Gálatas, cuando fue el cumplimiento del tiempo, en el momento que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir lo que estaba bajo la ley. Ellos habían cambiado la gracia por las reglas, cambiaron la libertad por la esclavitud. Y por eso Pablo les está advirtiendo de volver a caer, en que si volvían a caer en ese sistema, iban a estar bajo el yugo de esclavitud, iban a retroceder a depender nuevamente de la carne. El apóstol Pablo explica claramente, y estuvimos viendo cómo el espíritu y la carne son contrarios. Uno desea en contra del otro y viceversa. Ambos se oponen entre sí, dice la palabra. Y aquí nos muestra una realidad profunda que vivimos cada uno de nosotros, que en cada uno de nosotros, hermanos, coexisten dos adversarios: el espíritu, esa nueva naturaleza que tenemos, pero también la carne, ese viejo hombre de pecado y corrupción. Y por lo tanto, ¿qué pasa en cada uno de nosotros? Tenemos una batalla. Hubo una batalla tremenda, sangrienta, atroz, para ver quién es el que gana, o el espíritu o la carne. Es por eso que Pablo quería manifestarle a los Gálatas, aquellos cristianos convertidos, probablemente aquellos cristianos que habían sido bautizados, y también nos habla hoy a cada uno de nosotros. Nos quiere enseñar Pablo que esta vida cristiana, no es cómoda y tampoco está exenta de conflictos, hermanos.
¿En qué sentido les digo esto? En el sentido de que, como hablábamos recién, que tenemos dos naturalezas contrarias, opuestas, que uno desea lo que el otro detesta y viceversa. Tenemos una guerra que se da dentro de cada uno de nosotros. Pero ese conflicto que hoy vivimos, hoy hablaba justo con uno de los hermanos, de ese conflicto por el cual transitamos, que vivimos, que lo sobrellevamos, gracias a la ayuda de la palabra, la oración. Ese conflicto no es una señal de derrota, hermanos. Algunos deben estar pensando, ay, ¿para qué me convertí nuevamente? Y al final tenía menos problemas cuando estaba antes en el mundo. Ese conflicto, hermano, evidencia que el Espíritu Santo está obrando en cada una de nuestras vidas. Si hay lucha, es porque hay una vida nueva, hermanos. Y el Espíritu Santo, el Espíritu que hoy mora en cada uno de nosotros, creyentes, el Espíritu con el cual fuimos sellados, está batallando contra el viejo hombre. Estamos en una plena lucha. Martín Lutero decía esto, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que ese infeliz sabía nadar y por lo tanto tengo que pelear contra él todos los días de mi vida. ¿Les pasa eso, hermanos? Veo varios que asienten. Y me alegro, hermanos, porque es una buena señal. Hermanos, si hay algún incrédulo y no le pasa eso, lo más probable es que no le pase, que no experimente esa regla, esa guerra interior. Porque si uno no cree en Jesucristo, sigue sus impulsos naturales. No hay conflicto, está todo bien, porque no hay una nueva naturaleza con la cual tiene que batallar y hacer morir todos los días. Tenemos que entender, hermanos, que es por eso que Pablo estaba escribiendo a estos hermanos de Galacia, y tenemos que entender que esta vida cristiana no es un salto rápido hacia la perfección que es instantánea, sino que es un proceso de santificación. Es una obra que es progresiva y en la cual debemos ocuparnos con temor y temblor, sabiendo que es Dios quien produce en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer. Sabemos que es así, tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que debemos depender totalmente de Cristo. Nosotros dependemos de Él, pero nosotros caminamos, hermanos. Por eso debemos buscar constantemente la guía, la dirección del Espíritu. Y acá Pablo pone en conflicto, pone por un lado las obras y por otro lado el fruto. Las obras de la carne son las cosas que el hombre fabrica. Son acciones diversas. Fíjense que las obras están en plural, son acciones diversas, separadas, que surgen del esfuerzo humano bajo el control de una naturaleza caída. Se manifiestan de múltiples maneras, pero todas, absolutamente todas, están marcadas por el pecado. Y en la otra vereda está el fruto, que fíjense que es singular, no es frutos en plural, y veíamos eso con Víctor los domingos anteriores, tanto las obras por un lado como el fruto del Espíritu, y es en singular porque proviene de una sola fuente orgánica y divina que tiene múltiples manifestaciones, pero todas provienen de una vida interior que es transformada por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No son perfecciones humanas,
son virtudes divinas producidas por Dios mismo en nosotros. Son aquellas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Hoy yo decía, hace un rato decía, que la vida cristiana no es un salto prodigioso, pero sí que nosotros somos responsables en buscar la guía del Espíritu. ¿Y qué es buscar la guía por el Espíritu? Sabemos que ser guiado por el Espíritu no es un don reservado para personas que pertenecen a una élite espiritual, que es lo que por ahí algunos podían creer antes. Tampoco que es una ayuda que es esporádica para enfrentar peligros físicos, sino que ser guiados por el Espíritu es la condición permanente de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Los que somos guiados por el Espíritu tenemos libertad moral y capacidad para obedecer por amor, no por miedo. El Espíritu nos muestra el camino, nos capacita, nos impulsa. Es el Espíritu el que dirige o debería dirigir cada una de nuestras vidas. Si el Espíritu es quien nos da vida, debería ser el mismo Espíritu quien nos dirige. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Si la victoria realmente le pertenece al Espíritu y no a nuestra capacidad, entonces no debería haber en nosotros lugar para el ego, para la vanagloria, para las envidias, para las provocaciones. Es eso lo que voy a tratar de explicar en esta mañana. Y por eso es que titulé este pasaje, o estos pasajes, la gracia que nos da vida y nos enseña a caminar. Y voy a tratar, porque es la misma gracia que nos salvó, es la misma gracia que nos transforma. Y ahora la misma gracia es la que nos ayuda a caminar. Estos pasajes voy a tratar de explicarlo en 3 títulos, siendo el primer título basado en el pasaje 25, en el verso 25 de la primera parte, la gracia nos da vida. ¿Cuál es el origen de nuestra vida? Entonces dice la palabra, si vivimos por el Espíritu, dice Pablo, que este 25 está precedido del verso 24, en el cual Pablo dice, pero los que son de Cristo, o sea, Pablo, ¿qué está hablando? ¿Quiénes son esos que son de Cristo? ¿Cuáles son los que son o los que somos de Cristo? Aquellos que hemos crucificado la carne, aquellos que estamos vinculados a Cristo por medio de la fe, aquellos que le pertenecemos porque Él pagó un precio de sangre, aquellos que fuimos liberados del poder del pecado y desde el momento en que creímos, le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y realmente estamos completos desde ese momento en Cristo y no necesitamos nada más. La idea que Pablo estaba expresando es que lo que dice ahí en el pasaje 2:20, con Cristo estamos juntamente crucificados, porque lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe puesta en Cristo, quien nos amó tanto que dio su vida y se entregó por nosotros. Él realmente se entregó por nosotros para que nosotros tuviésemos paz con Dios. Es el buen pastor, el que dio la vida por sus ovejas, por los suyos. Fue en esa cruz, junto a Cristo, que nuestro viejo hombre fue crucificado, que fuimos liberados de la esclavitud de la carne, que fue terminado el poder que la carne tenía en nosotros.
fuimos regenerados. Y por lo tanto, fue ahí cuando estábamos muertos en Cristo, fue que podemos afirmar que Cristo vive en nosotros. En Romanos capítulo 6, verso 6, Pablo decía que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Podemos afirmar todos los que estamos acá que esa naturaleza pecaminosa realmente no muere, pero realmente la carne pierde dominio en cada uno de nosotros y por lo tanto podemos gozar de esa libertad que hoy tenemos en Cristo cuando somos guiados por el Espíritu. Por lo tanto, es que en Cristo es que somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Pero si vivimos, dice Pablo, pero si vivimos por el Espíritu, esta palabra así no la está utilizando de manera condicional, sino que está utilizando de manera enfática, afirmando que hoy, hermanos, vivimos de esa manera. Nosotros tenemos vida nueva por el Espíritu Santo. Hoy podemos afirmar eso. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No había posibilidad de reacción. Y fue ahí que Dios mismo nos visitó y nos dio vida y vida abundante. Esa vida no proviene ni del esfuerzo, ni de los títulos, ni del estudio, ni de la circuncisión. Es lo que Pablo le estaba tratando de transmitir a estos Gálatas. Y mucho menos de los méritos, sino que esa vida proviene del sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz. Hermanos queridos, hoy en esta mañana de Santa Cena, hoy recordamos que estamos acá no por nuestros méritos. No hay obras para que ninguno de nosotros pueda gloriarse, sino que es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que nos libertó de la esclavitud del pecado, el que nos hizo aceptos en el amado y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados por la riqueza de su gracia. Es lo que dice Pablo en Efesios 1:7. Hoy estamos acá, hermano, no por mérito, no por obras, pero no por un sacrificio. Hoy conmemoramos su muerte, hermano, pero también aguardamos ansiosamente su resurrección. Ese es el mandato de la Santa Cena. Eso celebramos en esta mañana, que tenemos acceso a ese trono de gracia, confiando en que ese sacrificio por cada uno de nosotros no fue en vano y que cuando acudimos a Él alcanzamos misericordia, como dice Hebreos 4:16. Por lo tanto, si vivimos por el Espíritu, ¿qué debemos hacer, hermanos? Nosotros no vivimos por mérito, vivimos por gracia. Es la gracia la que nos da nueva vida. Y si vivimos por el Espíritu, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Caminar de acuerdo, conforme a esa nueva vida recibida. Y vamos a estar viendo el segundo punto de este mensaje. Andemos por el Espíritu. Acá hay algunas traducciones en la Biblia que utilizan, se da de la siguiente manera: si vivimos por el Espíritu andemos. ¿Sí? Sobre todo en la traducción en lenguaje actual, o la Biblia de las Américas, perdón.
es que, y esto es una estructura muy utilizada en la poesía hebrea a modo de quiasmo. El quiasmo se utilizaba para resaltar, ¿sí? Se ordenaba las palabras de una forma, cosa de que lo que quería poner énfasis estaba en el medio y a los lados estaban lo que se quería dar contraste. Y si vamos al pasaje que estamos analizando, si vivimos por el Espíritu andemos. A ver, si nosotros nacemos si nosotros tenemos vida a través de la obra de Jesucristo en la cruz, por la cual recibimos gracia cuando confiamos en eso, en esa obra, debemos andar como tal. Es por eso que debe ser el Espíritu Santo quien guíe nuestro caminar, nuestro paso a paso, progresando cada día hacia la meta, que es una perfecta consagración a nuestro Señor. La única manera de, como termina diciendo el verso 24, que a los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, esa es la única manera, hermanos. Andar por el Espíritu, sujeto al Espíritu, permaneciendo en la palabra. Es por eso que, fíjense que Pablo ese verbo andar que utiliza, lo hace en un sentido militar, en un griego clásico que significa marchar en orden, formar fila, seguir el paso de un líder. ¿Qué es lo que quiere hacer Pablo? Quiere dejar en claro que no basta, hermanos, con que afirmemos y que digamos que nosotros somos de Cristo, que nosotros nacimos de nuevo, que creemos. Hoy decía Alejo, ¿cuántos hay que dicen que creen en Dios? Todos. No hay uno que diga que no cree en Dios. Pero si nosotros nacemos de nuevo, debemos andar conforme a ello. Realmente, hermanos, andar por el Espíritu hoy en esta mañana de Santa Cena es pensar en que debemos dejar que la cruz sea el metrónomo de nuestras vidas, que sea la cruz el que marque nuestros pasos, que marque nuestro ritmo. ¿De qué manera, hermanos? ¿Cómo? Pensemos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Si Cristo se humilló, ¿cómo debe ser nuestro paso? ¿Cómo debemos caminar, hermanos? Nuestro paso debe ser de humildad. Si Cristo amó al enemigo, ¿de qué manera nosotros tenemos que actuar? Ya que vivimos por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu. Debemos tener gracia hacia aquellos que nos ofenden, amar a nuestros enemigos. Realmente, y cada uno de nosotros podemos afirmar eso, es que nosotros queremos la vida que proviene del Espíritu, andar en tranquilidad, tener consuelo, tener paz, tener ese amor, pero no queremos andar en el Espíritu, lo que significa obediencia y sacrificio. Nosotros queremos las cosas buenas, no las cosas que nos demande un esfuerzo, pero Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para perseverar en todo aquello que has aprendido, medita de noche y de día. Realmente debemos caminar, debemos andar en el Espíritu y ese andar, ese caminar nuestro se debe notar, debería notarse, hermanos. Si nosotros decimos que somos de Cristo, que vivimos porque recibimos vida nueva, tenemos algunos pasajes que memorizamos y que por lo tanto le predicamos a los demás, pero nuestro andar, nuestro paso, no es conforme a la palabra, hermanos. Yo creo que es muy difícil predicar de esa manera.
Y sabemos que no somos perfectos, pero debemos hacer un esfuerzo. Fíjense que Frederick Bruce, F.F. Bruce, que era un teólogo escocés, decía lo siguiente, escribió lo siguiente: vivir por el Espíritu es la raíz, caminar por el Espíritu es el fruto, y este fruto no es más que la copia del carácter y por tanto de la conducta de Cristo en la vida de su pueblo. Qué tremendo, hermanos, pensar y reflexionar en esto, en que solamente tenemos la raíz, pero debemos, cuando decimos que vivimos por el Espíritu, pero debemos dar fruto. ¿Cómo se conoce que somos cristianos? ¿Cómo dice la palabra? Porque vamos a dar fruto. El cristiano da fruto a su tiempo, al 30, al 60, al 100 por uno, pero el cristiano da fruto. No permanece estéril, hermanos. Fíjense que Pablo viene hablando del fruto del Espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero Pablo nos advierte contra aquellos pecados que provienen de nuestras relaciones. Si nosotros recordamos que esta carta Pablo le está escribiendo a las iglesias que estaban en Galacia, es como que Pablo estuviese haciendo hincapié en que el verdadero andar en el Espíritu, una vez que vivimos por el Espíritu, se manifiesta ¿de qué manera, hermanos? En la forma en la que nos relacionamos en la iglesia. Pablo termina siendo muy práctico. Y por eso es que realiza una advertencia en este último pasaje, en el 26, una advertencia de andar conforme a la ley y no conforme al Espíritu. Dice la palabra: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué le pasa a una iglesia, hermano, que mira a la ley y que no mira la cruz? ¿Qué produce una iglesia que mira la ley y no la cruz, hermano? Vanagloria. Es lo que dice Pablo: no nos hagamos vanagloriosos. Es ese celo, ese amor propio, ese celo por la gloria propia, por ser reconocido, aplaudido. Y muchas veces comparándose en contraste con los demás. Pero a diferencia del que vive en la libertad del Espíritu y anda siendo guiado por Él, reproduce en su vida a Cristo, quien es humilde y manso de corazón, como decía Mateo 11:29. Aquellas personas que son guiadas, que caminan por el Espíritu, se manifiestan en que su vida de humildad reemplaza su vanagloria. Como dice Juan capítulo 1, verso 26, que dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si decimos que vivimos por el Espíritu, debemos caminar, andar a paso firme, en fila, detrás de ese líder, nuestro Señor Jesucristo. Este es un problema que afecta a la carne, pero este problema, hermanos, principalmente se agrava cuando afecta a nosotros, a quienes estamos en liderazgo en una iglesia. Por eso es que debemos tener cuidado de los líderes. Y por eso les pedimos que estén orando por los líderes, por los que hoy están, por los que van a venir, por esos obreros que el Señor va a mandar a la mies, para tener humildad, no ser vanaglorioso. Fíjense que Pablo prestaba mucha atención a esto que les estaba escribiendo, porque él se estaba incluyendo.
Estaban escribiendo en primera persona, plural. No nos hagamos. Él ponía mucha atención. Tenía mucho cuidado con eso de la vanagloria. Por eso es que cuando ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 10, cuando él hace referencia a su trabajo y a su ministerio, lo dice de esa manera, pero por la gracia de Dios, no dice porque yo soy hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, sino por la gracia de Dios soy el que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En esta mañana, hermanos, en esta mañana de Santa Cena, nos tenemos que reconocer que somos tan pecadores, hermanos, que necesitamos que Cristo haya muerto por nosotros en la cruz, que no hay motivo para tener vanagloria, ni uno, pero esa vanagloria que finalmente produce provocación, esa provocación que a través de la envidia hace que podamos desafiar a otros en los cuales creemos o nos sentimos que nosotros somos superiores o lo vemos como superiores. Pablo enseña humildad en Romanos 12:3 cuando dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada uno, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Recordemos, hermanos, que como dice Santiago en capítulo 4, verso 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pensemos por un momento en esta mañana de Santa Cena que Cristo nos amó hasta el fin y por eso murió, no por alguno de nosotros, sino por cada uno de nosotros. Esto nos va a ayudar a pensar, a recordar, a no irritar a los hermanos, a no pensar que somos superiores. Y finalmente dice que no envidiemos a otros. Eso sucede cuando anhelamos el éxito, los bienes o lo que otro posee. A veces no hay ni éxito ni bienes, es como habla, cómo se desenvuelve. Pero te recuerdo hoy una vez más que en esta mañana nos presentamos todos como mendigos, en la cual vamos a recibir un banquete por pura gracia. No tenemos nada que envidiarnos, nada que jactarnos, motivo por qué irritarnos alguno, y por sobre todas las cosas, hoy no hay vanagloria, hermanos, y tiene que ir desapareciendo en nuestras vidas. Es algo contra lo que luchamos, esa soberbia, ese orgullo, esa altivez. Pidámosles al Señor en oración para que nos ayude a menguar, para que Él crezca en cada uno de nosotros. Y ya terminando, hermanos, quiero hablar a aquellos que todavía por ahí no creen en Cristo, amigo querido. Hoy justamente compartía el pasaje 25, cuando dice: si vivimos por el Espíritu. Realmente hoy yo puedo asegurarte que estás existiendo en la carne. Porque la vida en el Espíritu no es algo que se produce ni con esfuerzo, ni con disciplina religiosa. No es algo que mejora, no es mejorar tu vida, sino es una vida nueva y que se recibe en, 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 y te la da Dios.
Sin Cristo realmente yo creo que hay muchas personas que no creen en Cristo y que pueden ser morales o son moralistas, pero no son regenerados. Pueden ser religiosos, pero no están transformados. Pueden intentar cambiar día a día luchando contra su carne, pero no pueden tener vida espiritual. Por eso hoy te invito no a cambiar de vida. Te invito realmente, por ahí me estás escuchando, por ahí estás acá, no que cambies de vida, sino que recibas la vida que da Cristo y que fue comprada con su sangre en la cruz del Calvario. Fue realmente en esa cruz en que Cristo murió por nosotros, por pecadores. Pero resucitó para darnos vida eterna. Y por eso hoy te invito a que te arrepientas de tus pecados. Te invito a reconocer la necesidad que tenés de un Salvador personal y que confíes en Jesús como ese Salvador único y personal, para que hoy sea el día en que vivas por el Espíritu. Pero finalmente, hermanos queridos, esto también nos ayuda a nosotros a que pensemos y pongamos a reflexionar antes de celebrar esa Santa Cena, en la cual nos exhorta a examinarnos cada uno a nosotros mismos. Y tenemos que pensar que la comunión no es solo vertical, no es solo con el Señor, sino es horizontal. Y por lo tanto, pensando en eso, ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo van nuestros pasos? ¿Andamos en el Espíritu? ¿O realmente hay orgullo? Y eso me lleva a estar compitiendo, a creerme más que los demás. Probablemente, capaz no, pero irritando a algún hermano, producto de la envidia. Finalmente, hermanos, en este día no podemos celebrar este gran día, no podemos celebrar el sacrificio de Cristo si alimentamos las rivalidades entre nosotros, como tampoco podemos recordar la gracia mientras vivimos en el orgullo, mientras vivimos para adentro, hermanos. Por lo tanto, en esta Santa Cena, hermanos, hoy nos recuerda que Cristo se humilló. Fue Él quien se entregó por nosotros. Él no compitió, Él no envidió, sino que se dio por amor. Y es por eso que si vivimos hoy por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu, hermanos. ¿Y qué implica eso? ¿O de qué manera hacerlo? En humildad, perdonando, dejando de juzgar y restaurando a los hermanos y fortaleciendo esa unidad, hermanos. Hoy es el momento para analizarlos, para examinarnos. No es el momento de condenarnos, hermanos. Hoy es el momento que tenemos para alinearnos al Espíritu Santo, y por eso que hoy te pido que al momento de tomar el pan, la copa, medites ahí en tu lugar cómo estás caminando. Porque si tenés nueva vida en el Espíritu, debemos andar conforme al Espíritu Santo y a su guía. Padre nuestro que estás en los cielos,